Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo 24:3. Vamos a ver en primer lugar la ratificación del pacto. Esta lección nos habla de la ratificación del pacto que había establecido el Señor con él en el Sinaí, donde le dio el decálogo y posteriormente el código del pacto que vimos en la lección anterior, la número 9, y en el cual se aplicaban los principios del decálogo a la vida cotidiana de los israelitas. Ahora el Señor procede a la ratificación del pacto en una importante ceremonia que incluyó el sacrificio de animales, lo cual señalaba hacia el futuro sacrificio de Cristo. Esta ratificación se iniciaba con la ascensión al monte Sinaí de Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Aarón y sus hijos representaban al futuro sacerdocio. Los ancianos no necesariamente eran hombres de mayor edad, sino sobre todo de cierta categoría y posición oficial entre sus hermanos. Eran cabezas de familias y representaban al pueblo en su conjunto. Todos estos debían ascender al monte hasta cierto lugar, pero solo Moisés había de ir hasta la cima, mientras los ancianos debían adorar desde lejos. A su regreso al campamento, Moisés presentó al pueblo todas las leyes registradas en Éxodo 20:22 a 23:32, es decir, lo que se da en llamar el Código del Pacto. Luego, levantándose de mañana, erigió un altar, pues sin un sacrificio ningún pacto se consideraba obligatorio. Los holocaustos y los sacrificios de paz fueron ofrecidos en ese altar por estos jóvenes, quizá los primogénitos, que servían como sacerdotes hasta que se estableciera posteriormente el sacerdocio levítico. Los holocaustos simbolizaban la consagración personal y la entrega del yo, y los sacrificios de paz representaban una comunión renovada con Dios. También Moisés había erigido al pie del monte 12 columnas que representaban a las 10 tribus de Israel. A las 12 tribus de Israel. Luego Moisés tomó la sangre que simbolizaba la vida de la víctima y la asperjó sobre el altar, lo cual simbólicamente ligaba a Dios con los términos del pacto, y también la asperjó en parte sobre el pueblo, lo cual ligaba al pueblo en su compromiso de guardar el pacto. Después leyó el libro del pacto a todo el pueblo, y éste respondió a una voz: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho y obedeceremos. El entusiasmo del momento hizo que el pueblo sinceramente estuviera de acuerdo con guardar las leyes de Dios. Sin embargo, su espíritu estaba dispuesto, pero su carne era débil. No conocían su propio corazón. Además, es muy importante tener en cuenta que la ley no tenía en sí misma poder para salvar, sino por el contrario, solo podía condenar.
No podía justificar ni santificar. Convertía a todos los hombres en pecadores y los dejaba bajo condenación, como dice Romanos 3, 9 y 10. No podía reprimir la corrupción ni interna ni externa. Tampoco podía refrenar el pecado. Proporcionaba mandamientos escritos en piedra y leyes escritas en un libro, pero no tenía poder para escribirlos en las tablas de carne del corazón. Romanos 8, 1 al 4 y 2 de Corintios 3. El nuevo pacto tiene éxito porque se cumple no con nuestra pobre fortaleza humana, sino con el poder de la fe en el Cristo que mora en nosotros. El asperjar sobre el pueblo la sangre de las víctimas simbolizaba la limpieza del pecado y la consagración al servicio divino. De aquí en adelante Dios los consideró su propiedad especial, eran suyos. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto dice Isaías 43, 1. A continuación, en Éxodo 24:9 se describe cómo ascendieron Moisés, Aarón, sus hijos Nadab y Abiú, y los ancianos, que eran 70, hasta una parte del camino, no hasta la cumbre, que solo Moisés tuvo el privilegio de visitar. Esto sucedió después de la ratificación del pacto y del sacrificio de los animales. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Éxodo 24:9. Aquí queda claro que Dios no es una fuerza impersonal, sino una persona real. No contemplaron la deidad misma, pero vieron la gloria de su presencia. Antes de este momento, aquellos hombres no hubieran podido soportar semejante escena, pero la manifestación del poder de Dios los había llevado a un arrepentimiento reverente y Dios los había llevado a un arrepentimiento reverente que los hacía acercarse a Dios y ver su gloria. Los 70 príncipes de Israel vieron la gloria del Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad, o sea, Cristo. Patriarcas y Profetas 321 y 381. Estos partícipes o participaron de una comida ceremonial. Comer juntos era parte de la ratificación del pacto, por lo que se trataba de una comida pactual. No se nos dice quién preparó el banquete, y lo más probable es que fuera el Señor mismo. El hecho de comer juntos establecía una profunda amistad y un vínculo de parentesco y de hermandad. Después de esta experiencia, todo el grupo volvió al campamento. En el versículo 12 se narra la experiencia de Moisés, al cual Dios le indicó que subiera otra vez al monte y esperara allí, porque
se le haría entrega de las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Fue entonces que Moisés permaneció 40 días, ya que se le dieron instrucciones acerca de la construcción del santuario, que habría de ser el lugar de morada de Dios entre los hijos de Israel. Le fue mostrado un modelo que, cuya descripción está en Éxodo 25 al 31. Moisés fue acompañado por Josué y los ancianos, que deberían quedar al pie del Sinaí hasta que Moisés volviera, y en caso de necesidad de consejo acudirían a Aarón y a Hur como representantes de Moisés. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. La nube se refiere a la mencionada en el capítulo 19, versículo 16, aludiendo a una nube muy espesa que ocultaba la cumbre del monte. Moisés no entró en la presencia divina hasta que le fue ordenado hacerlo 6 días más tarde, y esto sucedió para que él preparara el corazón mediante la contemplación del carácter y de la voluntad de Dios, mediante la meditación y la oración. Al entrar Moisés en la nube, sentía la certidumbre de la protección y seguridad de Dios. Estaba al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91, 1 y 2. Pero el pueblo que estaba al pie del Sinaí, la cumbre era percibida como un fuego abrasador. Moisés, dejando a Josué, entró en la nube y permaneció allí 40 días y 40 noches. Hasta el día séptimo en que Moisés entró en la nube, él y Josué juntos comieron maná y bebieron del arroyo que descendía del monte. Deuteronomio 9:21. Pero Josué no entró con Moisés en la nube. Él permaneció afuera y continuó comiendo y bebiendo diariamente mientras esperaba el regreso de Moisés. Sin embargo, Moisés ayunó durante los 40 días completos que permaneció en la nube, en medio de su pueblo. Aunque los hebreos sabían tan bien como nosotros los salmos, como nosotros sabemos, el gran Dios no podía habitar en un edificio de hechura humana, y no les parecía correcto que hubiese culto sin templo. El santuario proporcionaba un centro visible para el culto del Dios verdadero y era, por lo tanto, un baluarte contra la adoración de los numerosos dioses de los paganos. Acercaba a Dios a su pueblo y hacía que su presencia entre ellos fuese algo real. Por lo tanto, era una protección contra la idolatría. Puesto que en ese tiempo los israelitas eran nómadas, el santuario debía poder armarse y desarmarse fácilmente para ser transportado de lugar en lugar. Harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. En un sentido espiritual, Dios siempre ha buscado morar con los hombres y no puede hallar reposo hasta que haya obtenido esa morada. El sistema cuyo centro era el tabernáculo terrenal y señalaba por adelantado a Cristo, quien más tarde habitó o hizo su tabernáculo entre los hombres, como dice Juan 1:14.
La palabra hebrea shakan significa habitar, o sea, residir permanentemente en una localidad. Esta palabra está muy relacionada con la palabra Shekinah, que es el nombre aplicado a la manifestación de la gloria divina asentada sobre el propiciatorio entre los querubines. Patriarcas y Profetas 360. La Shekinah sería el símbolo de la presencia divina, mediante la cual Dios había prometido habitar en medio de ellos. Éxodo 25-22. Aunque la artesanía era humana, el plan era divino, pero cada individuo pudo tener la satisfacción de participar mediante ofrendas totalmente voluntarias y de corazón. Los materiales que se podían ofrendar eran metales como el oro, la plata y el cobre. El cobre en realidad era una aleación de cobre y estaño, o sea, lo que hoy llamaríamos bronce. Además, también se podía ofrendar pieles de tejones. En realidad se lo llama tejones, pero se refiere a un animal herbívoro y acuático que se encuentra entre las rocas de coral del Mar Rojo, que se usarían para formar la cubierta exterior del tabernáculo. Madera de acacia, una madera dura, de veta fina, muy durable y adecuada para ebanistería. Lino fino, pelo de cabras, cueros rojos de carnero, piedras de ónix, especies aromáticas, aceite para la luminaria y para el aceite de la unción y el perfume aromático. Dios le proporcionó a Moisés un plano con instrucciones específicas para construir y amueblar el tabernáculo. Este era un reflejo del santuario celestial y era una monumental lección objetiva del plan de Dios de la redención del ser humano. El tabernáculo era su morada terrenal, no porque él no estuviera ya con ellos o porque pudiera ser contenido en una estructura material, sino porque quería mostrar su presencia tangible y real a su pueblo y demostrarles que no estaban solos, abandonados o desamparados, sino que Él cuidaba de ellos. Dios condesciende a nuestro nivel e irrumpe en nuestro tiempo y espacio para estar con nosotros. Dios no necesitaba el santuario para estar o morar con su pueblo. Él estaba con ellos todo el tiempo, pero el pueblo necesitaba ver el símbolo de su presencia invisible. Veamos ahora el tercer punto, lleno del Espíritu de Dios. Dios señaló a dos hombres entre el pueblo de Israel que fueron elegidos por su notable talento y su experiencia previa, pero a los cuales Dios añadiría una sabiduría especial para habilitarlos para la tarea de la construcción del santuario. Eran Bezaleel y Aholiab. Bezaleel era de la tribu de Judá, a quien él llenó del Espíritu Santo, que le impartió ciencia, es decir, información fidedigna, inteligencia, es decir, sentido común para aplicar los conocimientos, y sabiduría, o sea, discernimiento, buen juicio y discreción. Además, recibiría destreza adicional en todo arte, lo que incluía tanto pericia como don artístico en su calidad de artífice principal.
tendría el don de crear diseños y de realizarlos. Si bien Moisés había recibido instrucciones específicas en cuanto a la construcción del santuario y de sus enseres, no se había dicho nada de muchos detalles, tales como la forma de los querubines, los diseños del tejido y del bordado de los diversos materiales textiles, las formas de los vasos, los capiteles de las columnas o la fuente. Aholiab, según Éxodo 38:23, debía dirigir el diseño y la producción de los diversos materiales textiles, incluso el tejido y el bordado. Él era de la tribu de Dan. El santuario era una representación en miniatura del templo celestial, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder a favor de los pecadores. El tabernáculo, propiamente dicho, era una tienda cuadrangular de 15 metros de largo por 5 metros de ancho y 5 metros de alto. Estaba dividido en 2 compartimientos. El primero era el lugar santo y el segundo el lugar santísimo o el santo de los santos, que era un cubo de 5 metros por lado, mientras el lugar santo medía 5 metros por 10 metros. Estaba rodeado por un atrio o patio de 26 metros de ancho por 50 de largo, limitado por cortinas de lino de 2,60 metros de alto. Esta pared de cortinas estaba suspendida por 60 columnas, quizá de madera de acacia revestidas de plata y sostenidas por pedestales de bronce. En la mitad oriental del atrio, cerca de la entrada, estaba el altar del holocausto y el lavacro. El tabernáculo propiamente dicho ocupaba una posición central en la mitad occidental del patio. En el lugar santo, al lado norte de la entrada, o sea, a la derecha, estaba la mesa de los panes de la proposición, hecha de madera de acacia revestida de oro, y a la izquierda, es decir, al sur, estaba el candelabro de 7 brazos, hecho de oro puro, de un talento de oro puro. El talento pesa unos 34 kilogramos de oro. Delante del velo que separaba el lugar santo del Santísimo estaba el altar del incienso, también hecho de madera de acacia revestido de oro puro. La entrada al lugar santísimo era una cortina de lino cubierta de complicados bordados y sostenida por 4 columnas. El único objeto que se encontraba en el lugar santísimo era el arca del pacto, una caja de madera de acacia revestida de oro puro, cubierta de una tapa conocida como propiciatorio, en cada uno de cuyos extremos se hallaba un querubín de oro. El tabernáculo en sí mismo estaba formado por paredes de madera y un techo construido por 3 diferentes cubiertas de pieles. En las paredes había 48 tablas de madera de acacia de 5 metros de alto por 1 metro de ancho, revestidas de oro. Estaban afirmadas sobre pedestales de plata, 2 para cada tabla. La cubierta interior, que hacía las veces de cielo raso, era de lino fino, delicadamente bordado con querubines en azul, púrpura y escarlata. Dentro del arca del pacto se guardaban los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra, y sobre el propiciatorio y entre los querubines se manifestaba la Shekinah, la presencia de Dios. El tabernáculo era el lugar especial donde se realizaba la expiación
por los pecados confesados por el pueblo de Dios. Allí se enseñaban la justificación, la santificación y el juicio celestiales. Conclusión, tengamos en cuenta que los israelitas acaban de salir de un país cuya cultura y arcanos se pierden en la noche de los tiempos. En el Valle del Nilo hay enigmas, monumentos, tumbas y pirámides que suscitan aún hoy la admiración universal y desafían la imaginación. Egipto es por aquel entonces un país en el apogeo de su civilización, rico en sabias tradiciones, celosamente preservadas por élites impenetrables, dedicadas a sondear los secretos del más allá y los últimos misterios de la vida y de la muerte. Moisés arrastra a sus hermanos esclavos fuera de ese mundo privilegiado, casi en contra de su voluntad. El Dios invisible debía parecerles miserable. Lo que retenía a los hebreos junto al gran río no eran solo las ollas de carne, era también el embrujo de los dioses, el influjo de los faraones adorados en templos suntuosos, inalterables al paso de los siglos como si fueran eternos, la fascinación del mundo de los muertos, del Egipto de ultratumba, tan real y habitable como el mundo de los vivos. Sin embargo, con un solo gesto, Moisés desafía aquel universo milenario. Ídolos, ritos, mitos, todo se tambalea ante Yahvé, Elohim, el Dios único, cuya propia existencia no deja lugar para otros dioses y cuya palabra desafía el orden establecido por las más veneradas religiones. El gran encuentro con ese Dios, Yahvé Elohim, sucede en el Sinaí, a los 2 meses desde la salida de Egipto. La elección del Sinaí como lugar fundacional de la Torá no parece fortuito. La ley es el paso obligado contra entre Egipto y la tierra prometida. La Torá, la Torá afirma que todo lo que poseemos o nos pertenece, todo es prestado. Cada ser humano, no importa su rango, es libre y responsable directamente ante su Creador. La Torá ha afectado el curso del pensamiento humano de forma irreversible.